Ya. Buenos días, profe. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Bueno, buenos días, estudiantes. ¿Cómo les va? El día de la clase de hoy nosotros vamos a hablar de lo que es composición porcentual. ¿Ok? Ya nosotros vimos lo que era previamente a esto, lo que era la tabla periódica, grupos, periodos, las propiedades físicas y químicas de cada uno de los elementos, en este caso metales y no metales. ¿Ya? Hoy día vamos a continuar con otro tema de la composición porcentual. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es química eh, en base a lo que es el cálculo de masas moleculares, masa atómica y demás que vamos a requerir. ¿Ok? Pero primero vamos con unas pequeñas bases. ¿Ya? La composición porcentual, cada fórmula química de un compuesto indica la relación entre el número de átomos de cada elemento presente en cada compuesto químico. ¿Ok? A partir de la fórmula, nosotros podemos determinar o calcular el porcentaje que va a contribuir en cada elemento a lo que no, en referencia a la base total de la masa total del compuesto. ¿Ya? Normalmente para calcular las masas en un compuesto químico, ¿ya? Nosotros utilizamos lo que es un instrumento llamado espectrómetro de masa, el cual nos va a determinar la composición individual de cada uno de los elementos que van a estar presentes eh, en qué proporciones, ¿ya? Acuérdense que cada elemento, cada compuesto químico va a estar conformado al 100%, pero individualmente de los elementos que lo componen van a tener su respectivo porcentaje, pero la suma total nos ha de dar un total de 100%. ¿Ya? Ahora, la composición porcentual, la ley fundamental de la química nos va a establecer que todo tipo de compuesto químico va a estar conformado por dos o más elementos distintos. ¿Ya? Esos tipos de elementos que van a estar compuestos, que van a estar presentes en dicho compuesto, van a estar colocados o determinados en una cantidad o composición porcentual determinada, como habíamos mencionado anteriormente. Ahora, entre las principales aplicaciones que nosotros vamos a tener eh, del espectrómetro de masas, nosotros lo vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso, para determinar la cantidad de residuos de pesticidas en ciertos tipos de alimentos. También nos va a ayudar a determinar la cantidad de elementos que van a componer a un medicamento y también si en el caso que se haya, para poder identificar lo que es abuso de drogas, tipos de sustancias que van a estar presentes en sangre, orina o en otro tipo de, de fluido corporal de la persona. ¿Ya? Este es el uso que generalmente nosotros tenemos. Ahora, no solamente podemos determinar el cálculo el cálculo porcentual de cada uno de los elementos del compuesto solamente con la máquina, ¿ya? También nosotros tenemos que aprender a determinarlo mediante cálculos. En este caso, nosotros vamos a calcular el porcentaje de un elemento en un compuesto y debemos de conocer varios conceptos. En este caso, la composición porcentual es el porcentaje de masa de cada elemento presente en un compuesto, ¿ya? La cual la obtenemos realizando la siguiente división. Entonces, aquí tenemos la fórmula que pueden observar que tenemos el porcentaje del elemento, ¿ya? Es igual a la cantidad de átomos del elemento por el peso del elemento, ¿ya? Esto va a estar dividido por el peso del compuesto, ¿ya? Y todo este resultado de esta división entre estos tres términos de aquí, de esto lo vamos a multiplicar por 100, ¿ya? Y de ahí nosotros vamos a determinar el porcentaje, ¿ya? Ojo, nosotros no vamos a sacar el porcentaje de compuestos, sino que vamos a sacar el porcentaje de cada elemento que va a componer el compuesto, ¿ya? Ahora, aquí vamos a tener un ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos, calculemos el porcentaje de hidrógeno, fósforo y oxígeno presentes en ácido fosfórico, ¿ya? El ácido fosfórico nosotros lo vamos a representar, este compuesto lo vamos a representar con la fórmula H3PO4,
¿Ok? Este H3PO4 nosotros vamos a determinar el porcentaje tanto de cada elemento individual que va a conformarlo. En este caso, hidrógeno, fósforo y oxígeno. ¿Ya? Vamos a sacar el porcentaje de cada uno. Ahora, ¿qué nosotros necesitamos esencialmente? Primero vamos a determinar el peso del compuesto. ¿Ya? Es decir, que vamos a sacar el peso completo o la masa molecular de la fórmula. En este caso nosotros tenemos que tener entendido que vamos a redondear la mayoría de cantidad en gramos de lo que es la masa molecular de cada uno de los elementos. Entonces, para sacar en un peso del compuesto, por cada elemento, nosotros lo que vamos a necesitar es la masa atómica en gramos del elemento que se va a calcular, multiplicado por el número de átomos presentes en la fórmula. ¿Ya? En este caso, comencemos con el hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno, la tabla periódica va a valer, la masa atómica de este elemento es 1,001, ¿ya? Entonces, como nosotros vamos a utilizar un redondeado aproximado para el cálculo de la masa molecular, ¿ya? Nosotros lo vamos a utilizar. Hidrógeno es igual a 1 gramo, ¿ya? Porque es 1,00, porque estamos utilizando los dos primeros decimales. ¿Ok? Y según la fórmula que aquí tenemos del ácido fosfórico, tenemos H3. Entonces, que tenemos tres hidrógenos presentes en esta fórmula. Entonces, lo que hacemos es multiplicar el gramo por 3, que nos va a dar resultado por 3 gramos. Multiplicación sencilla, ¿ya? Pero es importante determinar de dónde aparece cada variable. Ahora, vamos, terminamos con el hidrógeno, vamos con el fósforo. El fósforo en la tabla periódica, al redondeado, va a salir 31, ¿ya? En donde cual nosotros vamos a multiplicar 31 gramos por la cantidad de átomos que van a estar presentes en esta fórmula, ¿ok? Entonces, mm, ah, ya, ya. Aquí tenemos fósforo, se sobreentiende que cuando no tiene un número de valencia se sobreentiende que vale 1, ¿ok? Entonces multiplicamos 31 por 1, que nos va a dar 31 gramos. Listo, ahora vamos a determinar el total de oxígenos. El oxígeno en la tabla periódica está 15,99, redondeamos de una vez, entonces sacamos en cuentas y nos da un total de 16, ¿ya? Entonces esos 16 gramos lo vamos a multiplicar por los cuatro átomos de oxígeno de que van a estar presentes en el en el H3PO4. ¿Listo? Entonces, nosotros multiplicamos 16 por 4, la multiplicación de las unidades nos sale 64 y lo único que hacemos es sumar todo esto, ¿ya? Sumamos las masas atómicas de cada multiplicación determinada entre todos estos tres elementos y hacemos la sumatoria total. ¿Ok? Entonces sumamos los 3 gramos que nos dieron de total del hidrógeno más los 31 gramos de la multiplicación del fósforo y los 64 gramos de la multiplicación que nos dio el resultado del oxígeno. ¿Ya? Esto nos da un total que hay 98 gramos de H3PO4 o también conocido como ácido fosfórico. ¿Ya? Entonces, este H3PO4 y aquí ya tengo lo que nosotros conocemos como, perdón, ¿dónde estabas? Ya, aquí tenemos. Entonces ya tenemos el peso del compuesto, ¿ya? O también conocido como masa molecular. Ojo, que lo van a necesitar para para próximos ejercicios, ¿ok? Entonces ya tenemos peso del compuesto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer que este 98 gramos va a ser el peso del compuesto. Ahora, esto ya tenemos la variable para dividir mm, cada uno de estos. Ahora, ¿qué nosotros vamos a utilizar para seguir haciendo los ejercicios? Ahora tenemos que poner la parte superior de nuestra división, que es cantidad de átomos del elemento por peso del elemento, que en palabras sencillas viene a ser la interpretación
de lo que hicimos individual del cálculo de masa molecular, como lo pueden ver aquí. A ver, vamos a señalarlo. Ya. Como pueden ver aquí, ya, esta multiplicación, 1 gramo por 3, ya, viene a ser lo que es la interpretación de lo que nosotros vamos a utilizar para cada uno de estos elementos, ya. Entonces, lo que nosotros necesitamos es cantidad de átomos del elemento. Entonces, yo me baso. ¿Cuántos ponemos? Porcentaje de hidrógeno es igual, ¿ya? Ponemos sobre 98. ¿Ya? Y lo que ponemos arriba del sobre 98 es 3, que es la cantidad de átomos, ¿ya? Que va a estar presente el elemento en la fórmula, ¿ya? Por uno. ¿Ya? ¿Por qué por uno? Porque el uno es el peso del elemento. Entonces yo me baso al redondeado de la cantidad en gramos del peso del elemento. Entonces ya habíamos quedado que para el cálculo de la masa molecular del hidrógeno, que la masa molecular o peso atómico de este elemento es 1, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos 3 por 1, ¿ya? Es igual a 3 dividido para 98. Entonces, lo que nosotros hacemos es una división sencilla, ¿ya? De la cual nosotros vamos a tener lo siguiente. Entonces, sacamos, multiplicamos, ¿ya? 3 por, perdón, 3 dividido para 98, que me va a dar un total de 0,0306. ¿Listo? Entonces, yo voy a tomar los primeros 4 decimales en este de aquí. ¿Por qué? Porque esto yo lo voy a multiplicar por 4, que me va a dar un total de, perdón, lo voy a multiplicar por 100 y que me va a dar un total de 3,06. Ya para el resultado total del porcentaje tomamos la, los primeros 2 decimales para el resultado total del porcentaje de hidrógeno. Entonces, tengo yo entendido que tengo 3,06% de porcentaje de hidrógeno. Ahora, para el fósforo hacemos lo mismo, multiplicamos. Fósforo se entiende que está presente en un átomo. Ya tenemos 1, lo multiplicamos por el peso, que es 31, ya, que nos va a dar un total de 31. Ese 31 nosotros lo vamos a dividir para 98, que nos va a dar un total de 0,3163. ¿Ya? Esto de aquí lo vamos a multiplicar por 100, que nos va a dar como un resultado de 31,63%. ¿Ya? Ahora, vamos al porcentaje del oxígeno. Porcentaje de oxígeno igual. Está presente 4 átomos de oxígeno, lo vamos a multiplicar por 16 gramos, que nos va a dar un total de 64, ¿ok? Ese 64 nosotros lo vamos a dividir para 98 también, ¿ya? Que nos va a dar como un resultado de 0,6536. Pero como ya vamos a redondear, vamos a utilizar 0,6531, ¿ya? Entonces, 0,6531 lo vamos a multiplicar por 100, que nos va a dar como un resultado de 65,31%. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿cómo vamos a saber que este resultado va a estar correcto? Primero, tenemos que tomar en cuenta que a la suma de cada uno de los porcentajes que nosotros sacamos de cada elemento, si el resultado tiende a ser al 100%, es decir, que el cálculo está correcto. ¿Por qué? Porque la sumatoria de todos estos porcentajes nos tiene que dar el 100% del total de la masa, perdón, el 100% del total de proporción de toda esta fórmula química. Entonces sumamos 65,31 más los 31,63 y sumamos más los 3,06, que nos va a dar a un 100% cerrado. ¿Ya? Lo pueden comprobar con su calculadora, chicos. ¿Ya?
Entonces, ¿entendieron hasta aquí, chicos, o quieren otro ejercicio para poder continuar? Chicos, Profe, yo digo que otro para reforzar porque me quedé un poco confundida. ¿en qué parte? En eso del ejercicio. Ya, vamos con otro ejemplo, ¿ya? Pero ya, lo que vamos a utilizar es esto. Utilicen calculador y lápiz, ¿ya? Por, ¿ya? Ahora, esta es la fórmula que ustedes siempre van a utilizar para calcular el porcentaje del elemento. Esta se la tienen que saber. Porcentaje del elemento es igual cantidad de átomos del elemento en la fórmula por el peso del elemento individual, ¿ya? Dividido para el peso total del compuesto. Esto lo vamos a multiplicar por 100 nomás. No es por 100%, sino por 100, ¿ya? Sino que se pone la constante del porcentaje para el que el resultado salga no salga como una constante a porcentual, ¿ya? Pero en la calculadora solo lo multiplicamos por 100 unidades. Vamos con otro ejercicio, ¿ya? Vamos a determinar cuántos átomos de aluminio y oxígeno hay en el Al2O3. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a hacer es lo mismo. Ya solo que lo vamos a utilizar en una fórmula más pequeña, ¿ya? El óxido de aluminio, su fórmula es Al2O3. Entonces, vamos a determinar primero cuántos átomos hay de cada elemento en la fórmula, ¿ok? Entonces, tenemos dos átomos de aluminio y tres átomos de oxígeno, ¿ya? Ahora, cuando ya nosotros vemos la fórmula del Al2O3, ¿ya? Nosotros vamos a calcular el, el porcentaje de cada uno de los elementos. Entonces, aquí le puse aquí debajo la fórmula para que no se nos olvide, ¿ok? Entonces, lo que nosotros hacemos es un cálculo muy sencillo, ¿ya? Entonces, primero, dame un segundito. Déjenme borrar esto porque me está estorbando. De la doctora Cleire eran uno, dos, tres, cuatro y el resto de la NASA. Sí, ya. Ahora sí, ya que estamos un poquito más claros, vamos a realizar el ejercicio, chicos, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Ya, primero nosotros vamos a calcular el porcentaje de cada uno de estos elementos que van a conformar el óxido de aluminio, ¿ya? Aquí tenemos el elemento óxido de aluminio, Al2O3, ¿ya? Del cual nosotros vamos a determinar cuántos átomos va a tener cada uno. Entonces sabemos que aluminio tiene dos átomos, ¿ok? Entonces esto lo vamos a separar con celestito. Perdón, no. Lo vamos a resaltar con celestito para que lo entendamos, ¿ya? Listo, ya. Y el oxígeno va a estar presente en tres átomos, ¿ya? En la fórmula del Al2O3. Entonces ya determinamos el número de átomos que son 2 y 3. Y lo único que nosotros hacemos es calcular la masa, ya la masa, de acuerdo a lo que nosotros tenemos en la tabla periódica. Ok. Nosotros tenemos que tener en cuenta eh, que la masa atómica del aluminio redondeada nos va a dar 27. Entonces lo que nosotros vamos a tener 27 lo vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué lo vamos a multiplicar por 2? Porque esto va a corresponder a los dos átomos de aluminio que ya tenemos aquí planteados, ¿ya? Entonces aquí tenemos 27 por 2 que nos da un total de 54. ¿Listo? Aquí ya tenemos una parte del ejercicio, ¿ya? Entonces vamos a subrayarlo. Lo vamos a poner con color. Ya. Lo que está con morado es el resultado de la masa total del elemento. Entonces yo tengo aluminio es igual, ¿ya? A 27 por 2 que nos da un total de 54. Aquí ya tengo una masa para sacar. ¿Qué necesito primero? El peso del compuesto. Entonces yo tengo que sacar el peso del compuesto del Al2O3, ¿ya? Y siempre yo voy a terminar desglosando. ¿Por qué?
porque, porque cada elemento tiene su masa atómica individual, van a estar presentes diferentes tipos de proporciones, ya no siempre va a ser igual. Lo único que va a ser igual es en que cada uno tiene su peso atómico establecido, ¿ya? Es lo único que va a ser permanente. Ahora, tenemos el oxígeno. El oxígeno, nuestro resultado total de oxígeno, tenemos lo que es 16 gramos, que es la masa, ¿ya? Porque es 15,99 redondeados 16, ¿listo? Y lo multiplicamos por 3 porque en oxígeno en la L2 3 tenemos 3 átomos, ¿ya? Entonces multiplicamos 16 por 3 que nos da un total de 48, ¿listo? Ya. Entonces, lo único que yo voy a hacer es sumar esto, ¿ya? El peso total de aluminio y el peso total de oxígeno en esta fórmula. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es sumar 54 más 48, que nos va a dar un total de 102 gramos. ¿Ya? Esto de aquí nosotros lo vamos a conocer como, ¿ya? Peso del compuesto. ¿Ya? Ya. Peso del compuesto. Ya para no confundirnos en esta parte, ¿ya? Ya. Aquí ya nosotros tenemos el peso del compuesto. Listo. Ya terminamos una parte. Ya tenemos una variable para poder realizar nuestra división y multiplicación. Ya para determinar el porcentaje de cada uno de los elementos. Entonces, ¿hasta ahí les queda claro para encontrar el peso del compuesto, chicos? Para poder continuar. Chicos, Sí, hasta ahí sí, ya. Hasta ahí les quedó claro cómo determinar el peso del compuesto, ¿verdad? Ya. Entonces, el peso del compuesto, ya, nosotros ya lo que hacemos es establecer, ¿ya? Vamos a establecerlo. Ya se los voy a subrayar con rojo para determinar qué es cada una de estas cosas, ¿ya? Entonces, ya, aquí tenemos peso del compuesto y peso del compuesto. Listo. Entonces, lo que yo voy a continuar a hacer es aplicar esta fórmula por individual, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer el cálculo para aluminio y el cálculo para oxígeno, ¿ya? Primero vamos al cálculo para el aluminio, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Vamos, colocamos. Necesitamos peso del elemento y cantidad del átomo del elemento. Entonces, ¿cuántas cantidad de átomos del elemento tenemos? De aluminio, 2, ¿ya? Entonces aquí utilizamos los mismos 2 de aquí, lo utilizamos acá, ¿ya? Lo multiplicamos por la cantidad de átomos, perdón, por el peso del elemento. Entonces ya tengo los 27 gramos que va a valer por individual el aluminio. Entonces 2 por 27, que nos daba un total de 54, ¿ok? Ese 54 que nos va a dar como resultado, ¿ya? O para que no se confundan, nos van a quedar de esta manera, ¿ya? Voy a borrarle esto de aquí. Ya, ya, ya. Este 2 por 27 nos va a dar un total de 54, ¿verdad? Este 54 yo lo voy a multiplicar por, perdón, lo voy a dividir para 102. Ya, ya. Y luego este resultado de esta división yo lo voy a multiplicar por 100, ¿ya? Entonces lo que yo voy a aplicar es lo siguiente. 54 dividido para 102, ¿ya? Que me va a dar un resultado aproximado de... Aquí lo voy a poner para que lo vean el resultado que ustedes nos dan, ¿ya? 0,5294, ya. 5294, ya. Esto nosotros lo vamos a multiplicar por este 100 de aquí. Ojo, por este 100 de aquí, ¿ya?
Entonces, este resultado de esta división previa, ¿ya? Que es 0, que 54 dividido para 102, 0,5294 lo vamos a multiplicar por 100, ¿ya? Que nos va a dar como un resultado de 52,941176. Así le va a salir a la calculadora, ¿ya? Pero nosotros vamos a utilizar los primeras dos, las decenas y, y los primeros dos decimales, ¿ok? Entonces tengo 52,94%. Ya. Y este va a ser nuestro primer resultado. Entonces ya tengo el porcentaje del aluminio. Entonces, porcentaje de aluminio es 52,94%. Ya. Ahora voy al porcentaje del hidrógeno, del oxígeno. ¿Ya? Porcentaje del oxígeno es igual, ¿ya? Es igual, ¿ya? A la multiplicación de 3, ¿ya? De 3 por 16 gramos, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer es multiplicar 3 por 16, que me va a dar un total de 48, y ese 48 yo lo voy a dividir para 102, ¿ya? Su división aproximada en decimal me sale 48 dividido para 102, me da un total de 0,4705. 8. Entonces, como el siguiente decimal del 5 es 8, lo voy a redondear a 0,4706. ¿Ya? Para que no se confunda, sale así en la calculadora. 0,47058823 y así continúo. Entonces, lo que yo voy a tomar es esto, que yo voy a redondear este decimal de aquí en base a este 8 que está aquí. ¿Ya? Entonces que me va a dar como un resultado de 0,476. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer, esto lo voy a multiplicar por 100. ¿Ya? Entonces, el resultado de esa división lo multiplico por 100, que me va a dar un total de 47,06%. Entonces, como yo compruebo, sumo las cantidades de los porcentajes que me salieron. ¿Ya? 47,06 más 52,94%, ¿ya? Que me va a dar un total de un 100% cerrado. Y así yo determino el porcentaje total individual entre cada elemento y compruebo el 100% que esos son los porcentajes correctos del AL2 o 3. ¿Ya? ¿Hasta ahí queda claro, chicos? Chicos, Sí, sí me quedó claro. ya. Este... Déjenme ver en el enlace de la asistencia antes que se acabe el Zoom. Igual, chicos, este tema lo vamos a seguir repasando la siguiente semana, ¿ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta que tengan por el momento? Chicos, ¿preguntas? Yo por el momento no tengo ninguna. Ya. Está bien, chicos. ¿Ya? Entonces, chicos, yo les voy a mandar otras asignaciones. Ojo, las asignaciones por el momento no van a ser como la continuación de las clases que estamos viendo. ¿Ya? Son temas que tengo que reforzarles, por eso es que les envío, les envío talleres con marco teórico porque son clases que no se avanzan técnicamente con la cantidad de tiempo. Así que de alguna u otra manera sí nos estamos poniendo al día. ¿Ya? Entonces, chicos, ojo, revisarán bien sus asignaciones. Nuevamente les insisto, por favor, suban las asignaciones con las fotos o los PDF de lo que es de las actividades realizadas para poderle calificar, ¿sí?